Una familia santa. Mucho habían cambiado las cosas en el castillo de Fontaine. Aquel hogar donde los padres gozaban al ver crecer a todos sus hijos en un ambiente lleno de alegría y sumamente cristiano, se iba trocando en un hogar silencioso. Tecelin había pensado que su vejez iba a verse alegrada al ver a los hijos armados caballeros. Primero fue armado caballero Guido, después Gerardo, después Andrés, y pensaba que sus hijos harían lo mismo que había hecho él. Pero Dios, por medio de Bernardo, se los llevó a todos. A la muerte de la que fue siempre el alma de la familia, Alice de Montbard, siguió la marcha de los 5 hijos al monasterio de Citeaux. Umbelina había sabido poner el toque femenino en la casa y suplió, para con su padre especialmente, la ausencia de su madre con filial cariño. Se parecía a ella hasta en lo físico. Pero sobre todo, había heredado de su madre fortaleza y dulzura, temeridad y falta de artificio, gentileza y competencia. Todo esto se daba en ella con cierta naturalidad. Bien se notaba que había sido formada por la prudencia de una madre ejemplar, y este estilo lo conservó mientras vivió en el castillo. Pero Umbelina creció y fue pedida en matrimonio por el sobrino del duque, Guido de Maxy. Su padre, que quería el bien de su hija, y sabía que antes o después cada uno debe optar por un camino, no solo aceptó la petición, sino que aprobó de corazón la decisión. De ninguna manera él quería sacrificar el futuro de su hija. Piensa en ella exclusivamente. Tiene 22 años, no puede retenerla. Durante un tiempo ha llenado el vacío causado por la muerte de su madre y por la marcha a Citeaux de sus hermanos. Ella había suplido la ausencia de todos, derrochando cariño hacia su padre. Ahora le llega el momento de formar su hogar. Quedaba el pequeño Nibardo, aquel niño de 12 años, a quien sus hermanos, al despedirse, le ofrecieron generosamente quedarse con todas las posesiones, y que el pequeño ya intuyó que lo que le ofrecían no era ventajoso. Por eso Citeaux le atraía como a sus hermanos, donde hacía frecuentes escapadas, y en cuanto tuvo la edad y el abad Esteban lo admitió, con desprendimiento dejó todos los bienes de la tierra para alcanzar los del cielo. En cuanto hizo los votos, el abad Esteban Harding le envió a Claraval para que Bernardo lo formase, y con el estímulo de sus hermanos, compitiese en la carrera emprendida por la familia, seguir a Cristo. Lo mandó para que se hiciese santo. Tecelin se encuentra solo en el castillo, solo con sus recuerdos. Dios le regaló muchas cosas buenas en la vida. Nació noble, heredó grandes posesiones, tuvo una esposa excepcional, fue afortunado en las armas, disfrutó del alto favor de su soberano y fue padre de una familia que era un orgullo. Parecería que en estos recuerdos quería refugiarse, pero no era así. La categoría espiritual de Tecelin sabía descubrir otras gracias de Dios que la mayoría de los hombres llaman pesares, dolores, sufrimientos. Nada como el dolor nos hace comprender lo que somos y lo que es Dios. Por eso, de su corazón brotaba: tú eres el Señor de todas las cosas. Pero esta aceptación no quita el dolor. Los 5 años pasados desde que sus hijos se fueron a Citeaux fueron los más largos de su vida, y sin embargo posiblemente fueron los más provechosos. Como a su hijo Bernardo, la soledad le ayudó a descubrir que la vida solo consiste en acercarse a Dios. Ninguna otra cosa importa. Y brotó el deseo de seguir a sus hijos al Císter. En esta situación se encontraba el señor de Fontaine cuando Bernardo, de regreso de Citeaux, a donde había ido para asistir al capítulo de 1119, pasó a visitar a su padre. Padre e hijo hablarían largamente. Tecelin
le manifestaría lo que había dentro de su corazón, su deseo de seguirles al monasterio, pero encontraba una dificultad: la edad. Le parecía que un hombre de 70 años poco puede hacer en una abadía. Su hijo le despejó todas las dudas con una sola pregunta: ¿es que no puedes rezar? Con el cariño que Bernardo sabía poner, y con esa humanidad que se traslucía en tantas ocasiones, le invitó a irse con él a Claraval. Allí tenían suficientes jóvenes fuertes que podían llevar el trabajo, pero necesitaba mayores que rezasen con ardor. A la mente de los dos vendría el pasaje evangélico que también conocían: Marta y María. Marta preparó la cena para el Señor, pero María escogió la mejor parte: escuchar al Señor. Terselen, con la ayuda de su hijo, descubrió que mientras un hombre vive, Dios obtiene de él alguna utilidad. El trabajo, la oración, el dolor, el sufrimiento son de gran utilidad para colaborar en la obra de la redención. Dios no da ni mantiene la vida a algo inútil. Los hombres no lo vemos así, porque miramos a las personas solo en función de la eficacia. Pero Dios tiene otra mirada y valora otra eficacia. Es una reflexión de gran utilidad para el mundo de hoy, saber que a todos y cada uno de los hombres Dios los mantiene en el mundo porque tienen una misión que cumplir. Y Terselen se fue con su hijo a Claraval a vivir como el más humilde lego. Hay que ponerse en el lugar de este hombre para valorar el derroche de virtud que manifestó en los aproximadamente 2 años que duró su vida en el monasterio. Este hombre, que toda su vida había mandado sobre centenares de hombres, que era consejero y amigo del duque de Borgoña, señor de Fontaine y de los territorios que de Fontaine dependían, padre de una familia numerosa, ahora, como el más humilde novicio, obedecía a su hijo. Si siempre este hombre había sido grande, aquí demostró la enormidad de su grandeza y de su valentía. Se puso a obedecer a un hijo al que tantas veces había mandado, pero le obedecía por Dios. Veía en él la voluntad de Dios. Habría que ver la vida que llevaba en Claraval y compararla con la de Fontaine para comprender la abnegación y, sobre todo, el amor de Dios que supuso someterse a este género de vida. Se levantaba a las 2 de la mañana para alabar a Dios. Trabajaba en los trabajos que realizaban los monjes durante largas horas. Un hombre que nunca lo había hecho, pues tenía suficientes siervos que se encargaban de ello. Esto lo hacía por el mismo motivo que oraba: para alabar a Dios. Vestía pobremente. Todo lo que hacía era para alabar a Dios. No podía menos de emocionar ver a este viejo caudillo realizando el monótono trabajo del día con los ojos iluminados por la luz del amor, porque era el amor de Dios lo que le daba fuerza para esta entrega generosa. Con ser muy buena toda su vida, quizá estos aproximadamente 2 años fueron para él los mejores. Murió valientemente en un campo de batalla en el que el hombre debe vencer al demonio, al mundo y a sí mismo. Lo que hace grande la vida de un hombre es el amor de Dios, y Terselen lo amó con todo su corazón. Para sus hijos, esta separación que les impuso su muerte les proporcionaba una mezcla de profunda tristeza y de serena alegría. De tristeza porque de él habían recibido la educación cristiana que les preparó para escuchar la llamada del Señor, y porque en esta etapa final fue un ejemplo. Terselen fue un guerrero leal a su Señor y un guerrero valiente. Pero en Claraval, en estos 2 años, demostró que había otra lealtad más profunda y otra valentía que se manifestaba en un amor más intenso. Y sentían tener que separarse de él.
La serena alegría se la proporcionaba el saber que el siervo bueno iba a encontrarse con aquel a quien servía y amaba con tanta generosidad. Todavía faltaba por completar el número de los familiares que se consagraron a Dios. Isabel de Forêt, la esposa del hijo mayor de Tecelin, Guido, quería seguir el ejemplo de Bernardo y de su marido. Se retiró a las benedictinas de Gilly, cerca de Dijon, donde llegará a ser priora, destacando por su virtud. Y no tardará en seguir el mismo camino Umbelina. Bernardo poseía una atracción especial para llevar las personas a Dios. Para Bernardo, la experiencia en el conocimiento de la naturaleza humana no fue la fase menos importante de su formación. Ante todo tuvo que aprender que el hombre no es un ángel, que los monjes tienen cuerpo. No sólo procuró mortificar sus deseos, sino hasta crucificar sus sentidos. Con todo, era mejor para él tener presente que el hombre es humano y que la gracia diviniza, no destruye la naturaleza humana. En adelante, este hombre tan espiritual aprendió a no extrañarse de que todos los hombres no se pareciesen a él. Comprendió lo que él mismo llama la huida de la justicia hacia la misericordia. Comprende que la renuncia a sí mismo solo termina en una comprensión llena de simpatía por los demás, la cual quedaría incompleta si no llevase a la indulgencia y a la caridad. Sabe que la dulzura, y como él dice, el ungüento de la compasión fraterna, es necesaria para dar a entender a los monjes cuán bueno y deleitoso es habitar en unión con los hermanos. Bien pronto mostró su capacidad de adaptarse a las distintas exigencias de Dios, que no a todos pide igual, y su comprensión y misericordia con los que fallaban. Al regresar Bernardo del capítulo de Citeaux en 1119, le esperaba una prueba que le resultara dolorosa. Su joven primo Roberto, uno de los del grupo que con tanto entusiasmo entraron en Citeaux, y uno de los 12 que le habían acompañado en la fundación de Claraval, se pasa a la vida opulenta y relativamente fácil de Cluny. La carta que le dirige para que regrese a la austeridad del Cister es una de las más extensas y tiene todo el estilo característico de los primeros años de Claraval. Por un tiempo guardó silencio, pero un día, saliendo al campo con Guillermo, no pudiendo contener la pena que le afligía, le dictó una carta al aire libre mientras caía un aguacero. La carta comienza con un sollozo y gemido. Bastante, y aún demasiado tiempo, he esperado, carísimo hijo Roberto, que la piedad de Dios se dignase visitar acaso tu alma y la mía. Conviene a saber, la tuya, inspirándote una saludable compunción, la mía, dándome por tu medio y salud la suspirada alegría. Pero puesto que hasta hoy me veo frustrado en mi esperanza, ya no puedo ocultar mi dolor, reprimir la congoja, disimular la tristeza. Por tanto, contra lo que pide el orden del derecho, me veo precisado yo, que soy el ofendido, a llamar de nuevo al ofensor, despreciado, a buscar al que me despreció, injuriado, a satisfacer al que me injurió, a rogar finalmente a quien debía rogarme. Es que el dolor, cuando es excesivo, no delibera, no se avergüenza, no consulta la razón, no teme el menoscabo de la dignidad, no obedece a la ley, no atiende al juicio, ignora el modo y el orden, solícito sola y únicamente de librarse de lo que le duele tener, o de tener aquello de que le duele carecer. Bernardo quiere evitar discutir acerca de por qué huyó y quién le ayudó y quién tuvo la culpa. Por eso le dice: no inquiero por qué o cómo se hizo. No discuto las culpas.
No inspecciono las causas, no recuerdo los agravios. Estas cosas suelen más bien avivar que mitigar las discordias. Digo solo lo que tengo más entrañado en el corazón. Miserable de mí, que carezco de ti, que no te veo, que vivo sin ti, por quien morir sería para mí vida, y sin el cual el vivir es para mí muerte. No pregunto, pues, por qué te has ido. Me quejo de que ya no hayas vuelto. Ni inculpo las causas de tu partida, sino la tardanza del regreso. Ven tan solo, y nacerá la paz. Vuelve, y está satisfecho todo. Vuelve, torno a decir, y cantaré lleno de júbilo. Había muerto y revivió, se había perdido y ha sido hallado. Con gran humildad acepta incluso la parte de culpa que él haya podido tener, como sabe que le acusa. Y también conoce la parte de culpa que puede tener su primo Roberto. Con su realismo y sinceridad expone cómo la experiencia ayuda a comprender a las personas. Demos que por mi culpa te fueses, que fui austero con un adolescente delicado, que demasiado duro traté inhumanamente a un joven todavía tierno. Esto, en cuanto me acuerdo, solías murmurar de mí en otro tiempo, estando presente. Esto, también ahora, según he oído, no cesas de achacar al ausente. Que no se te ponga en cuenta. Pudiera quizá excusarme y decir que así convenía refrenar los lascivos movimientos de la puericia, y que a los incultos años se debían aquellos ásperos comienzos de la severa disciplina. Pues como dice la Escritura, hiere con la vara a tu hijo y librarás su alma de la muerte. Y en otra parte, Dios castiga a los que ama, azota al hijo a quien recibe. Y aquello, son más útiles los azotes del amigo que los ósculos del enemigo. Pero como dije, culpa mía es el que te fueses de nosotros, no sea que mientras se discuta sobre el hecho, se retarde la enmienda. Pero desde aquí en adelante, comenzará a ser ciertamente también culpa tuya, si no perdonas al que se arrepiente, ni tratas con indulgencia al que confiesa su falta. Porque yo habré podido ser, no lo niego, indiscreto en algunas cosas contigo, malévolo nunca. Y si acaso tienes por sospechosa esta misma indiscreción en lo futuro, pronto conocerás que no soy ya el que fui, como tampoco creo que tú serás lo que fuiste. Mudado tú, me hallarás a mí también mudado, y al que tenías por maestro, seguro abrazarás como compañero. Así que, si por culpa mía nos dejaste, como tú crees, y yo me excuso, o como muchos piensan, y yo no te acuso, por culpa tuya, o bien, lo que yo más creo, por culpa de entrambos, juntamente, mía y tuya, desde este momento, si rehusares volver, ya tú solo ciertamente serás el inexcusable. ¿Quieres estar libre de toda culpa? Vuelve. Si reconoces que tuviste culpa, te perdono. Perdóname tú también, cuando yo reconozco la mía. De otra manera, o eres demasiado indulgente contigo, que conoces y disimulas tu culpa, o demasiado despiadado conmigo, a quien juzgas no deber perdonar, aun cuando te dé toda satisfacción. En este mismo tono, continúa Bernardo, empleando los medios que puede para convencer a Roberto a que regrese a Claraval. Le promete abrazarlo con las entrañas de una ardiente caridad, y así le dice: ¿cómo temes? Ven intrépido a donde te llama mi humildad, y te trae con fuerza mi amor. Huiste del severo y cruel, vuelve al manso y benigno, haga que tornes la blandura de aquel cuya severidad te ahuyentó.
Algunos de los párrafos de la carta tuvieron que molestar a los monjes de Cluny, ya que Bernardo, con la claridad que le caracteriza, explica cómo los cluniacenses tuvieron su parte de culpa por el procedimiento reprensible de que se valieron para arrebatar de Claraval a aquel joven inmaduro, pues contribuyeron a la huida de Roberto. Pero fue él quien consintió en pasar a Cluny sin tener en cuenta su profesión y abandonando Claraval sin decir una palabra al abad Bernardo, aprovechando su ausencia. Fue Roberto el que les dio oídos, aprobó su demanda y se alegró con su compañía. Todo esto lo sabía muy bien Bernardo, y no podía contentarse con expresar solamente su dolor con el sentimiento de misericordia hacia Roberto. Era necesario afearle su acción e infundirle un saludable temor. Esto hace Bernardo a continuación en su carta, mezclando con destreza lo suave y lo terrible, pero haciendo resaltar siempre la nota del amor. Después de recordarle los tiempos felices de su entrada, los ruegos y lágrimas con que pidió una y otra vez la profesión, exclama de repente con vehemencia: «Oh, desaconsejado niño, ¿quién te fascinó a no guardar los votos que pronunciaron tus labios? ¿Por ventura ignoras que por tu misma boca serás justificado o condenado? Hijito mío, si te halagaren los pecadores, no condesciendas con ellos. Enhorabuena que tengas muchos amigos. Sea uno el consejero escogido entre 1000. Quita las ocasiones, rechaza los halagos, cierra los oídos a las adulaciones. Pregúntate a ti mismo, porque nadie mejor que tú te conoce. Atiende a lo que te dice tu corazón. Examina tus intenciones, consulta a la verdad. Que te responda sinceramente la conciencia por qué te fuiste, por qué dejaste tu orden, por qué a los hermanos, por qué el lugar, por qué a mí, que soy tu pariente en la carne y más que pariente en el espíritu. Si fue para que con más estrechez, con más rectitud, con más perfección vivieses, no temas. Ten seguridad de que no miraste atrás. Gloríate con el apóstol diciendo: olvidado de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la palma de la gloria. Pero si no es así, no te engrías con presunción, sino teme, porque permíteme que te diga: seguir un género de vida más ancha de lo que prometiste a Dios y llevaste entre nosotros, ser contigo más indulgente de lo que fuiste aquí en el trato de tu persona, en la comida, vestido superfluo, palabras ociosas, divagación libre y curiosa. Esto, ciertamente, es volver la cabeza atrás, es prevaricar. Sabe que lo que le ha dicho le puede resultar duro. Por eso a continuación le muestra su amor y ternura hacia él, que es lo único que le mueve en la corrección. Y esto digo, hijo mío, no para confundirte, sino para amonestarte como a un hijo mío carísimo, porque podrá ser que tengas en Cristo muchos pedagogos, pero no muchos padres. Porque si te dignas en recordarlo, yo fui el que, con mi palabra y ejemplo, te engendré para la religión. Te di al principio leche porque como niño aún era el único alimento que podías tomar. Después te hubiera dado pan si hubieras aguardado a ser crecido. Pero ay, cuán deprisa y a deshora me fuiste arrebatado. Temo haberlo perdido todo. Me quitaron no al hueso de mis huesos, no a la carne de mi carne, sino a la alegría de mi corazón, al fruto de mi espíritu, a la corona de mi esperanza, a la mitad de mi alma. ¿Y para qué? Toda la carta es impresionante por lo que tiene de invitación a la austeridad y penitencia, porque pensaba que era lo que Dios le pedía. Le pondera las ventajas de una vida rigurosa cuya compensación es inmensamente mayor que la que pueda proporcionar a la naturaleza
la molicie que otros llevan. La sinceridad y valentía con que le puso delante un ideal de perfección monástica como el que se llevaba en Claraval contrasta con la más cómoda llevada por los cluniacenses. La carta no surtió efecto de inmediato. No se sabe si es que no llegó entonces a su destinatario o que éste se había acostumbrado demasiado bien a la comodidad de Cluny. Pero cuando fue nombrado abad de Cluny, Pedro el Venerable, en 1122, hombre santo y lleno de Dios, se apresuró a devolverle a Claraval. Su regreso llenó a Bernardo de gozo. Se adaptó perfectamente a las enseñanzas de su gran maestro Bernardo y llegó a ser un monje ejemplar y abad de una importante casa de la orden. Este es Bernardo. Quiere a Claraval, su primera fundación. Quiere a sus monjes. Tiene una solicitud particular para con su comunidad. Este hombre, que han presentado a menudo inhumano, excesivo en la severidad de la ascesis, aparece en incontables ocasiones como el más delicadamente sensible. Muchas de estas ocasiones le fueron dadas por los monjes de Claraval. Para con sus monjes, sus pequeños, tiene cuidados más maternos aún que paternos. Le son más queridos que sus propias entrañas. Cuando más tarde se vea lanzado por los caminos de Occidente, llamado lejos por las inquietudes de la cristiandad, se queja de haber dejado a sus hijos demasiado tiempo. Así se lo escribe al Papa Inocencio II, que le necesita en Roma y le da prisa. Pero él piensa si podrá dejar sin sus cuidados a su comunidad. Conmueve leer las cartas que desde lejos dirige a la comunidad que sufre por su ausencia. Les dice frases como esta: si mi ausencia os parece dura, la vuestra lo es mucho más para mí. No puede dudarse ya de que nuestras partes no son iguales. No soportamos la misma pena. Estáis privados solo de mí, pero yo, en cambio, echo de menos a toda la comunidad. No se puede decir con menos palabras el lugar que cada uno ocupa en su corazón. Quiere a sus hermanos de verdad. Por eso quiere para ellos lo mejor y les anima para que cada uno sea el monje perfecto, el que está aplicado al deber, humilde, reservado, atento a la lectura, vigilante en sus oraciones y caritativo. Aquella primera fundación, unida por los lazos del verdadero amor fraternal, era para Bernardo y sus habitantes como un anticipo del cielo, el que podría haber recibido e incluso rechazó los más bellos obispados de la cristiandad. No tendrá nada más querido que aquella celda incómoda escondida en la hondonada de Claraval, donde su juventud se le presentará eternamente viva en las piedras del monasterio. Umbelina, la rica castellana, heredera única de todas las posesiones de la familia, parece que había olvidado el ejemplo de su madre y se había dejado atrapar en las exigencias que imponía la sociedad en que vivía. Ya había muerto su padre cuando sintió deseos de ir a visitar a sus hermanos en Claraval, y sobre todo a Bernardo, el hermano inmediatamente mayor a ella, con quien había jugado de pequeña y con el que había tenido muchas confidencias, sobre todo después de la muerte de su madre, y cuando decidió ingresar en Citeaux. Era su hermano preferido. Ella le recordará siempre con aquella nobleza que se leía en sus rasgos, cuya belleza física era patente y era el reflejo de su riqueza interior. Umbelina pudo comprobar que el aspecto exterior de su hermano había cambiado debido a la vida austera que llevaba y a las enfermedades que le acompañaban. Alto, delgado, seco y pálido, estaba demacrado, pero sus ojos azules tenían al mismo tiempo la autoridad del jefe y el encanto de un ser en el cual el corazón resplandece de caridad. Así le veían sus hermanos y sus compañeros. Emanaba de él un prestigio singular en donde se combinaba la fuerza y la dulzura a la vez. Era evidente que Bernardo había sufrido mucho,
tanto espiritual como físicamente. Llevaba 3 años de abad y sus facciones denotaban esa madurez que proporcionan los sufrimientos espirituales. Sobre todo sus ojos eran los que atraían, porque tenían ese destello de quien contempla el tiempo a distancia y saben discernir en el horizonte las realidades eternas. Claraval no sólo le había enflaquecido, sino que había forjado un hombre espiritual y de carácter. Esta visita sería determinante en la vida de Umbelina. Llegó en un magnífico carruaje, ricamente ataviada, de modo que sorprendió desagradablemente tanto a Bernardo como a sus hermanos. Mantuvo una larga conversación con su hermano Bernardo. Este la invitó a reflexionar acerca de su forma de vida. Le dijo, debería imitar a su madre. Los pobres, cuando murió, la llamaban su madre. Y como ella, debía practicar la caridad por amor a Cristo. Debía ver a Cristo en los pobres. Bernardo, en quien el amor de Dios era su único móvil, sabía que la vida era sólo para amar. Creados para ser santos, esa es la finalidad de la vida. Y a vivir así invitaba a su hermana. Cuando al marcharse Umbelina, suponiendo que muchas debían ser las necesidades del monasterio, le preguntó si ella podía hacer algo por él, la respuesta de Bernardo lo dice todo. Reza para que llegue a ser el hombre y el santo que Dios quiere que sea. Ruega para que me enamore del Dios del amor. Los resultados de esta visita pronto se dejaron sentir en Umbelina. La muerte de su padre el año anterior ya le había hecho comprender que la felicidad en esta vida y en la otra solo puede hallarse en Dios, y se debe vivir poniendo a Dios en el centro de la existencia. Esto es lo que habían hecho sus padres. Así es como vivían sus hermanos. Ella no quería quedarse atrás. En su corazón, Dios empezaba a encender una luz. De momento, se dedicó a prodigarse con ejemplar caridad en la atención a pobres, enfermos y necesitados. Y lo hizo como lo sabía hacer la familia Fontaine, con una entrega sin escatimar sacrificios. Pero no bastaba. Dios le pedía más. Y será la última que se entregue a Dios por completo para competir en la misma carrera de sus hermanos. Seguir a Cristo hasta alcanzarle, como propone San Pablo. Ella quería vivir lo más igual que Bernardo. Como todavía no había monasterios cistercienses femeninos, ingresó, una vez resuelto su compromiso matrimonial, en el monasterio de Gilly, convento benedictino que le ofrecía la posibilidad de vivir lo más parecido a sus hermanos. Sus estatutos fueron redactados por Bernardo y otros 3 abades cistercienses. Empezó con la misma vehemencia que Bernardo. La obediencia salvó a Umbelina de caer en el exceso y de arruinar su salud. Gracias a su docilidad, logró vivir la vida consagrada con fidelidad y generosidad. No tardó en ser nombrada abadesa. Destacó por su humildad, confianza en Dios y espíritu de servicio. Poseía la fortaleza y la dulzura que le imprimía el trato con Jesucristo. Y como ocurriera con su hermano, al conocer la nobleza, cómo había renunciado a tanto como le ofrecía la vida por entregarse del todo a Jesucristo, muchas jóvenes de la nobleza ingresaron en el convento. Y tuvo que hacer lo mismo que Bernardo, enviar religiosas a nuevas fundaciones. Verdaderamente, la familia Fontaine fue una familia de santos. Sus padres desde el cielo debían dar gracias al Señor que enrolaba a todos sus hijos en la mejor empresa, en el servicio y amor a Jesucristo. Después de su retiro forzoso por causa de su enfermedad, Bernardo emprende la renovación para la que Dios le había elegido con redoblado empeño. Guillermo de Saint-Thierry se maravilla de ver a ese monje débil y extenuado emprender lo que quería sin tener en cuenta lo que podía. Se preocupa por todos y es negligente consigo mismo. Los que más se extrañan son los médicos al ver el régimen que se impone y le reprochan que hace a su naturaleza la misma violencia que se haría a un cordero al que se atase a un arado para obligarle a trabajar. Su salud, ya bastante quebrantada,
se vuelve a resentir. El obispo Guillermo de Champeaux, que con tanto empeño y eficacia se preocupó para que se cuidase, había muerto, y no había nadie que protegiera a Bernardo contra sí mismo.